Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión traemos una entrega más de esta serie que estamos llevando en colaboración con el canal divulgativo de nuestro hermano y amigo Ben Escalante, palabras griegas del Nuevo Testamento, y en esta ocasión que seguimos de nuevo con este libro de texto, o es nuestro libro de texto para esta serie de William Barclay, vamos a analizar la palabra logos. Recordemos que la palabra logos es muy importante, sobre todo porque esta palabra de repente como que es piedra de tropiezo para muchos, para aquellos que no entienden que todos los libros del Nuevo Testamento, aunque fueron escritos en griego, guardan y reflejan una mentalidad hebraica. Y el libro o el Evangelio de Juan no es la excepción. ¿Cuál ha sido el problema para muchos cuando leen logos? Rápidamente tratan de interpretar el Evangelio de Juan a la luz de la cosmovisión y la cultura griega, ¿sí? Bueno, no es que Juan y ninguno de los escritores del Nuevo Testamento tenía que inventar palabras del griego, sino que ellos tomaron las palabras que ya existían dentro del léxico de este idioma, y logos no es la excepción. Vamos para allá entonces. Logos en el Nuevo Testamento. Hay un uso técnico de la palabra. Está en el prólogo del cuarto evangelio, donde dice: en el principio era el logos, el verbo, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. También en ese mismo capítulo, versículo 14, Juan nos dice lo siguiente: y aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, o tabernaculizó. En griego, logos tiene dos significados. Significa palabra y significa razón. Y ambas palabras, ambos conceptos, palabra y razón, se entretejen mutuamente. Hay una sinergia en ambos conceptos. Veamos primeramente el trasfondo judío de logos. Pero ¿cómo es esto? Si logos es una palabra griega, ¿cómo va a haber un trasfondo judío? Tranquilos, vamos para allá. En el pensamiento judío, una palabra no era simplemente un sonido articulado que expresa una idea, como es para nosotros en la mentalidad occidental. La palabra hacía cosas, fíjense bien. La palabra de Dios no es un mero sonido, es una causa eficiente. En el relato de la creación, la palabra de Dios crea. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. En el pensamiento judío, la palabra de Dios no solo decía, también hacía. Recuerden que logos, en el uso que le está dando el autor en el Evangelio de Juan, se puede entender cómo esta palabra o este concepto de palabra en la mentalidad hebraica. Y ahora pasemos a una palabra y a un concepto que es sumamente importante en el contexto arameo. La palabra es la memra. Hubo un tiempo en que los judíos hablaban arameo, pero habían olvidado su lengua hebrea. Y fue necesario traducir las escrituras al arameo, del hebreo al arameo. Y estas traducciones se llaman Targum. En la simplicidad del Antiguo Testamento se atribuían a Dios sentimientos, acciones, reacciones y pensamientos al estilo de los hombres. Eso se llama antropomorfismos. Los artífices, los autores de los Targum sintieron que todo esto aplicado al Altísimo seguía siendo demasiado humano. Y entonces comenzaron a usar una circunlocución para expresar el nombre de Dios. Es decir, no hablaban de Dios, sino de la palabra, la memra de Dios. Y esto resulta muy interesante. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo en los Targum se hace uso de la memra. En Éxodo 19:17, los Targums dicen que Moisés sacó del campamento al pueblo para encontrarse con la memra, con la palabra de Dios, en vez de decir para encontrarse con Dios.
En Deuteronomio 9:3, la palabra de Dios, la memra, es fuego consumidor. En Isaías 48:13 leemos, mi mano fundó también la tierra y midió los cielos. Y en los Targum se dice, por mi palabra, mi memra, he fundado la tierra y por mi fuerza he suspendido los cielos. El resultado fue que las escrituras judías, en su forma popular, aramea, se llenaron de la frase, la memra de Dios. Y la palabra estaba siempre haciendo. La palabra de Dios estaba siempre haciendo, no meramente diciendo. Interesante. Ahora veamos otro concepto, el concepto de sabiduría. En el pensamiento judío hay otra gran concepción, la sabiduría de Dios. En Proverbios 3, del 13 al 20, nos dice que Dios con sabiduría fundó la tierra. En Proverbios 8, 1 al 9 nos dice que la sabiduría existe desde siempre. Antes que la tierra lo fuera, la sabiduría estaba con Dios. Esta idea se encuentra muy desarrollada en los libros escritos en los dos testamentos o en el periodo del intertestamento. En Eclesiástico encontramos que la sabiduría fue concebida antes de todas las cosas y en la sabiduría de Salomón, la sabiduría hace todo. Muy bien, vamos viendo cómo se están hilando estos conceptos que habían ya en la mentalidad hebrea o hebraica y ahora cómo lo podemos aplicar o cómo lo entendieron los cristianos del primer siglo. Jesús es la palabra de Dios. ¿Y esto a qué equivale? Es decir, a que Jesús es o bien la sabiduría de Dios o bien es la memra de Dios. En el pensamiento judío tenemos dos grandes concepciones respaldando la idea de Jesús como la palabra o como el logos de Dios. Es decir, ya utilizando esta palabra griega, logos. Primeramente, la palabra de Dios no es únicamente un discurso, es poder. Segunda, resulta imposible separar las ideas de palabra y sabiduría, puesto que la sabiduría de Dios fue lo que creó y penetró el universo que él hizo. Fíjense lo que dice el evangelista Juan. En el principio era el logos, era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas, eso es importante, todas las cosas por él fueron hechas, es decir, por la palabra, por la memra, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como podemos ver, lo que está haciendo Juan es un midrash de Génesis. Pero ahora, a la luz de una interpretación mesiánica, pero particularmente identificado a Jesús como ese Mesías, como esa palabra, como ese logos. Logos como un concepto intencional. Al final del siglo I, la iglesia tuvo que hacer frente a un serio problema de comunicación. La iglesia se originó en el judaísmo, pero necesitaba presentar su mensaje a un mundo, un mundo griego que en el primer siglo, como para nosotros el idioma estándar es el inglés, en el primer siglo el inglés era el griego. Y ellos, la comunidad cristiana del primer siglo, necesitaba presentar su mensaje a un mundo griego. Y las categorías judías a estas personas les iban a ser ajenas. Un griego que quisiera ser cristiano estaba obligado a aceptar a Cristo como el Mesías. Naturalmente preguntaría, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de el Mesías? Y hubiese habido que darle un curso rápido de apocalíptica judía. Juan, que advirtió el problema, dice Barclay, fue quizás la mente más grande de la iglesia cristiana primitiva y repentinamente vio la solución. Porque tanto judíos como griegos tenían la concepción de logos de Dios. ¿Sí? Esto viene a ser muy importante. Ahora veamos el trasfondo griego para entender por qué razón Juan decide utilizar la palabra logos. Por el año 560 a.C. hubo un filósofo griego llamado Heráclito, que también vivió en Éfeso. Este pensador concebía el mundo como un flujo y todo estaba cambiando continuamente.
no hay nada estático, pero sí todo cambia. Ahora, el problema es que si todo está cambiando, ¿por qué no es el mundo un completo caos? Si todo está cambiando. La respuesta de Heráclito era que todo sucedía conforme al logos, es decir, que el logos hacía que hubiese un orden en un mundo que estaba constantemente cambiando. En el mundo operan una razón y una mente. Esa mente es la de Dios, es el logos de Dios. Y el logos es el que hace que el universo sea un cosmos ordenado y no un confuso caos. Bueno, esto fue el caso de Heráclito, 500 años antes de que aparezca el cristianismo. Veamos otros pensadores griegos que también empezaron a desarrollar esta idea. La idea de una mente, una razón, un logos gobernando el mundo fascinaba a los griegos. Anaxágoras habló de la mente que todo lo gobierna. Platón decía que el logos de Dios era el que mantenía los planetas en sus órbitas y el que traía de vuelta las estaciones y los años en sus tiempos determinados. Los estoicos decían que el logos de Dios vagaba por todas partes. Séneca decía que el logos fue el que puso la razón en el universo y en el hombre, y este logos era la mente de Dios. Ahora, la concepción del logos llegó a su clímax con Filón, porque Filón es un judío que ahora hace una conexión entre el concepto de logos desde la cosmovisión griega y también desde la mentalidad hebraica. Filón fusionó el método de pensamiento hebreo con los conceptos griegos. Para Filón, el logos de Dios estaba inscrito y grabado en la constitución de todas las cosas. Para Filón, el logos es el guardián por medio del que el piloto del universo gobierna todas las cosas. Para Filón, el logos es el sumo sacerdote que pone las almas ante Dios. Y para Filón, el logos es el puente entre el hombre y Dios. Fíjense, qué interesante, ¿no? El logos en el Evangelio de Juan. Al utilizar logos en su Evangelio de forma muy intencional, y lo repetiré, de forma muy intencional, Juan estaba vistiendo al cristianismo con un ropaje que un griego podía entender. No obstante, al identificar a Jesús como el logos de Dios, Juan estaba declarando lo siguiente: Jesús es el poder creador de Dios venido a los hombres. Jesús no solo habló la palabra de conocimiento, Él es la palabra de poder. Recuerden que Jesús no solo es el mensaje de Dios, Él mismo es el mensajero de Dios. Jesús no vino tanto para decir cosas como para hacer cosas. Es decir, que Jesús, su obra, su ministerio, es un ministerio encarnado. Él es el nuevo pacto prometido por las Escrituras y los profetas. Jesús como Mesías es la mente de Dios encarnada. Bueno, la bibliografía consultada sigue siendo esta joyita de William Barclay, Palabras griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado. Y las páginas consultadas de la página 136 a la página 144. Eso es todo y muchas gracias.